Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar crítica, comentarios, opinión o análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. Ahorita voy a estar hablando de lo que es la decepcionante, porque ese es el mejor término que pueda haber, la decepcionante temporada 3 de Westworld. Quiero empezar pidiendo disculpas porque hasta hace unos cuantos episodios hice precisamente un capítulo aquí en este podcast en que hablaba de cómo Westworld tenía todo para triunfar y para ser una de las mejores series de 2020. Para ese entonces, y en mi defensa lo digo, habían pasado 2 episodios de los 8 que conforman esta temporada 3 y bien lo dije en ese momento que espero que cuando transcurrieran todos estos 8 episodios me mantuviera ese nivel de ánimo, ese nivel de hype. Sin embargo, no pasó ni parecido porque hasta el episodio 2 como que parecía que la intención de la trama, del argumento, de los personajes, de las motivaciones de los personajes iba por buen rumbo. Sin embargo, lo que en teoría o en papel tenía buen material para haberse desarrollado de una mejor forma, simplemente quedó a mitad del camino, quedó forzado. Imaginen que llega este último episodio en que en teoría pasan cosas que deberían ser extraordinarias o causar gran impacto porque son el futuro de la humanidad, se define, por así decir, en este último episodio, y ni tanto la tal revolución que ocurre afuera como lo que ocurre dentro de esta empresa donde está esta máquina que en teoría decide el futuro de la humanidad, y en esa empresa están todos los personajes que queremos como Dolores, como Maeve, y que aún así no hay una conexión directa de que te importe lo que les vaya a pasar a cualquiera de ellos. Eso significa cuando un show pierde su rumbo, pierde su brújula y simplemente se vuelve casi que un chiste de lo que algún día fue. Estoy profundamente decepcionado porque, como lo dije y en ese episodio anterior lo pueden escuchar, yo tenía mucho ánimos porque Westworld ha sido de una de estas series que siempre he querido como que triunfe más porque casi no hay, digamos, ciencia ficción que llegue a triunfar así de una manera que penetre como en las críticas de alto nivel. Y Westworld, por lo menos en la primera temporada y en parte de la segunda, obtuvo ese nivel de prestigio. Entonces quería que siguiera con eso. Además que es de esas series que a veces uno dice, yo la conozco, vos no la conocés. Yo sé que es algo tonto, pero existe, ¿no? Como ese distintivo cuando uno conoce una serie que tal vez no es tan masiva. Entonces como que por ese sentido yo también quería que triunfara. Pero aquí me quito cualquier velo de enfrente. Me doy cuenta de que desgraciadamente poco a poco se fue drenando la capacidad que tenían para hilar muy bien argumentos complejos, que incluso discusiones filosóficas internas sobre lo que es ser humano, lo que es ser máquina, todos estos elementos que llevaban muy bien en las primeras 2 temporadas, aquí lo tiraron todo al traste, todo queda difuminado de una manera muy casi que absurda es la palabra, porque todo una trama que no supieron construir, que te la fueron presentando una cosa tras otra, pero sin mayor explicación, sin mayor profundidad, que en los personajes que en teoría hay capítulos que hasta dedican a nuevos personajes, como la incorporación de Aaron Paul, que hace el papel de Caleb, que es un personaje vacío, que se nota que Aaron Paul hizo el mayor esfuerzo por dar una actuación decente, sin embargo con tan poco con qué trabajar, no, simplemente es un personaje fallido en una historia también fallida. Voy a estar ampliando un poco más, pero obviamente va a haber uno que otro spoiler. Voy a tratar de evitarlo, voy a tratar de tratar este tema como una serie que venía tan bien se fue al excusado. Pero sí puede que vayan a escuchar uno que otro spoiler. No voy a decir en qué termina exactamente, pero sí el cómo fue que se dieron esos errores y por qué considero que, y lo repito, por qué es una decepción total y una frustración sobre todo con una serie que prometía tanto. Pero antes te quiero contar algo.
Sublishop Nicaragua es la tienda en que podés conseguir camisetas, tazas y otros artículos muy interesantes con diseños personalizados. Ellos también tienen sus propios diseños muy interesantes sobre bandas de rock, sobre bandas de metal y también con temáticas del mundo de las películas, de los superhéroes, de animaciones y muchas cosas más. Yo ocupo muchas prendas de Sublishop Nicaragua, la verdad que me siento muy bien representado y creo que a vos también te puede gustar. Para que sepas más de lo que ahí ofrecen, te invito a que busques en las notas de este podcast el enlace hacia su página de Facebook, en donde vas a encontrar detalles de todos los artículos que tiene Sublishop Nicaragua. Esta temporada 3, desde un inicio ya se notaba que iba a ser más, no sé si la palabra es ambiciosa, pero sí que iba a cambiar el tono de lo que ya nos venían presentando en la temporada 1 y temporada 2, que ahora que la analizo en frío, ya habiendo visto esta temporada 3, la verdad es que no necesitaba una ampliación. Y esto es, creo, algo muy duro y que los guionistas quizás hicieron un sobreesfuerzo porque pareciera que fue que estiraron lo más posible algo que ya había concluido. Tengo entendido que no es así, porque tengo entendido que Lisa Joy como Jonathan Nolan, que son los escritores y showrunners de esta serie, que ellos sí como que tienen un plan de varias temporadas, ya se confirmó una cuarta. Pero a como veo donde estaban situados hace 2 temporadas y a donde están ahora, hay un salto muy importante que no, el problema no es el salto, el problema es cómo llegaste ahí y por qué no lo construiste bien. Esto me trae recuerdos y justamente fue hace un año y qué feo que haya un eco del pasado que sea de algo tan malo como esta separación que hubo con el personaje de Daenerys para el final de Game of Thrones, que obviamente de haberse construido mejor y no haberse visto esto tan forzado, tan precipitado, quizás la idea no estuvo mal, pero sí la ejecución, que fue paupérrima, que fue espantosa y que ya sabemos cómo Juego de Tronos, desgraciadamente, tuvo quizás el peor final que ha tenido una serie en la historia. Y algo así viene siendo lo que pasó con Westworld y también por hacer ciertas semejanzas, ciertas similitudes con el propio personaje de Dolores. Dolores viene en esta temporada 3, lo que vino a hacer fue la tal revolución, la liberación de los hosts de las manos de los seres humanos y que en este caso ella ya trascendió el lugar Westworld, el parque temático Westworld, lo trascendió para hacerse en la vida en el mundo de los humanos, ¿no? Que esto estamos hablando en un futuro distópico y ella accede a este mundo y tiene ciertos poderes que a medida que avanza la trama se van haciendo súper mega convenientes al nivel del absurdo, al nivel de la caricatura, al nivel de que, como lo han dicho muchos por ahí, todos los policías o cualquier persona con la que se enfrente Dolores disparan como que si fueran Stormtroopers, o sea que nunca le dan, y hay muchas secuencias de acción muy muy mal logradas, de hecho bastante malas. Si se salvan unas veces que pelea Maeve con Dolores, pero de ahí casi todas las secuencias de acción son malas. Hay una secuencia de vehículos que se ven absurdamente lentos y se supone que van muy rápidos y hay un lanzacohetes, pero ninguna de esas escenas te emociona porque se ven de muy mala calidad y se nota que hay un presupuesto y una planeación obviamente gigante, pero la ejecución, nuevamente insisto, se ve muy mal. Continuando con la trama de Dolores, entonces ella viene como planeando esta tal venganza que no se termina de entender, pero ok. Ella recluta a lo que es Caleb, que es un ser humano que se ha visto perjudicado porque en este mundo actual, en este mundo de los seres humanos, existe el Rehoboam. El Rehoboam es una máquina gigante que por así decirlo, que define a cada ser humano en cuanto a qué es lo que va a hacer con su vida, cuál es su pasado, cuál es su presente y cuál puede ser su futuro, ¿no? Como unas ciertas directrices en las que cada ser humano tiene un patrón de conducta que lo va a llevar a ciertas previsiones, que es lo que hace esta máquina gigante. Entonces es como un oráculo que define a la humanidad y que al mismo tiempo evita que ocurran interrupciones, como sean guerras, como que sean enfermedades. Entonces como que previene que el ser humano se siga extinguiendo a sí mismo. Entonces, como que tiene una parte buena y una parte mala, porque es la parte buena en cuanto al ser humano, controlar ciertas acciones de ciertos seres humanos para que no ocurran tragedias, pero al mismo tiempo el sacrificio del libre albedrío por estar controlados por esta máquina. Como digo, en ese
en el papel suena muy bien, suena muy interesante. Lo hemos visto en diferentes manifestaciones de la ciencia ficción, sobre todo en anime. Me recuerdo un poco a este que miré hace poco que se llama Psycho-Pass. Pero bueno, hasta ahí va bien. Lo que no se termina de entender bien es la relación Dolores-Caleb, que vienen siendo casi los protagonistas, porque ninguna de las motivaciones, quizás hasta el episodio final, se terminan de definir, pero llega muy, muy tarde, llega muy vacío, llega muy sin importancia, y eso se me hace inaudito, la verdad, como un protagonista puede llegar a su gran resolución y que tenga aquella música de orquesta y que sea un momento en teoría épico, pero que realmente nada importe, porque lo hiciste tan mal, me refiero, como serie, como argumento, va tan mal que nunca te terminas de creer todo lo que está pasando o que te termine de importar. Eso por un lado. Por otro lado, en la temporada 2, uno de los personajes, o el personaje que más se rescata de toda esta serie, sin duda, es William. Y aquí queda reducido a un personaje terciario que es cierto que cuando aparece es interesante. Hay una sesión, digamos, psicológica que tiene en uno de los últimos episodios que es bastante interesante, una manera de él enfrentar sus demonios internos, pero hasta ahí. También tenemos al personaje de Charlotte, que casi que, bueno, literal, es una marioneta que tampoco termina de ser tan importante. Y los peores definitivamente, que es Bernard, que junto con Stubbs, que bueno, lo reviven mágicamente en esta temporada, tampoco tuvo demasiado que hacer y era ridículo cómo aparecía en situaciones lejísimas y él aparecía de la nada solo por conveniencia de la trama. Creo que estos 8 episodios se resumen en eso, en un montón de situaciones en las que quieren demostrarte como que es una compleja trama súper mega inteligente y súper mega meticulosa para enredar al espectador, como lo hicieron muy bien en las temporadas anteriores, sobre todo en la 1, pero que en esta se nota que perdieron completamente el brillo, que simplemente ya no saben cómo hacerlo y que todo se siente como algo que simplemente va ocurriendo una cosa tras otra y que a penca, a fuerza, tenemos que entender que era una planificación de alguien más que sucediera de esa forma. O sea, unos absurdos que de viaje. ¿Y cómo llegó ahí? Tenés que asumir que estaba cerca o que alguien la ayudó. No hay ninguna explicación mayor y todo se ve ultramente forzado. Sobre todo una anarquía, una revolución que está sucediendo cuando son los últimos episodios por una parte medio importante que pasa, no la voy a comentar, tampoco es tan importante, pero en la serie lo hacen ver como que es importante. Y esta revolución del ser humano tampoco es creíble, son unas revueltas, unas protestas que incluso también en la ejecución, en la filmación, se mira muy paupérrimo, se mira muy, muy pobre, muy separado, distante de algo real, que al punto de que, bueno, yo estaba cruzando los dedos que todo esto fuese una especie de simulación extraña, pero no, y es el único spoiler que voy a dar. Lo que sucede aquí no es parte de algo más maquiavélico que está encima, no lo es, lamento informarte. Y sí, todos son cosas que van ocurriendo de verdad, entre comillas. Es así entonces que como veredicto quiero decir de que también otro personaje desperdiciadísimo es Maeve, a quien le vemos unas motivaciones cruzadas. A veces la vemos totalmente separada y fría, y a veces como que le importan cosas que no deberían importarle, por lo menos por cómo han venido construyendo el personaje en las temporadas anteriores. Y al final que se hace, como decimos aquí en Nicaragua, un chacuatol, o sea, un revoltijo en que esta persona está viva, esta persona parece que está muerta, esta máquina parece que dejó de funcionar, ahora el futuro de la humanidad va a ser ahora este personaje se metió en una cápsula para ver qué hay más allá de esta revolución. Bueno, cada uno como que literal, en este último episodio podía pasar literal cualquier cosa, como que, qué sé yo, Dolores iba a salir con poderes mágicos de tirar rayos y que Maeve se iba a convertir en un dragón, a ese punto pues de que está tan separado de un argumento confiable, de un argumento que va hilvanando muy bien cada uno de los recursos para tener una solución lógica. Como se separa de todo eso, cualquier absurdo es la mejor opción. Así termina siendo Westworld en su temporada 3, que como dije, hay una temporada 4 confirmada, pero que de la cual no espero nada. Y a este punto, y con esto voy a cerrar, ahorita
Westworld, con lo que ocurre en su temporada 4, la voy a ver porque cuando yo comienzo algo lo termino, pero casi que tengo la misma sensación o casi que tengo la misma disposición para continuarlo viendo a como me pasa con The Walking Dead, que ya sé que se fregó, que ya sé que no funciona, pero que lo miro por el tiempo invertido. Sí, estoy haciendo unas comparaciones espantosas, pero Westworld, con lo que ofreció en esta temporada 3, casi la misma decepción que The Walking Dead cuando estaba entrando en la temporada 5. Así que con eso termino mi resumen. Tal vez a vos que me estás escuchando miraste Westworld y si te encantó, quisiera que si es así, bueno, que dejara algún comentario o algo, porque para mí es una decepción. Y bueno, a esperar una nueva temporada, que a saber si sale cuándo, tal vez de aquí a unos 2 años, pero que espero que ese tiempo funcione para que los guionistas sepan conducir mejor un montón de líneas argumentales que ahorita parecen sin sentido, pero que tal vez, porque no le vamos a dar el beneficio de la duda, lo mejoren en la temporada 4 de Westworld. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.